bienvenidos a otro episodio de Prometeo, Divulgación de la Ciencia. Soy Ulises Morales y el día de hoy quiero hablarles sobre alquimia, química y literatura. Uno podría pensar que son temas que no tienen conexión alguna, pero hablaremos de algunas obras que tratamos de vincular el tema. Es un tema pues muy interesante desde el punto de vista de la historia de la ciencia, pero también desde el punto de la literatura. ¿Qué es la alquimia? La alquimia era una disciplina protocientífica, más con ideas filosóficas, que trataba de encontrar la piedra filosofal, que en teoría, o eso se pensaba, la piedra filosofal podría convertir metales como el plomo, el cobre, poderlos convertirlos en lo que ellos denominaban metales más nobles como el oro. Y también se buscaba conseguir la vida inmortal. Entonces se buscaba, era básicamente experimentación, pero la diferencia entre la alquimia y la química está en que la alquimia era muy hermética. Los que llegaban a experimentar y escribir hacían sus libros muy complejos, lo más enredados posibles, para que otra persona que leyera el libro no pudiera robar el conocimiento, sino que estaba circunscrito a cierto gremio. En ese sentido, quiero hablar de un cuento que se encuentra en esta colección, La leyenda de Sleepy Hollow y otros cuentos de fantasmas, de Washington Irving. Está editado por Valdemar Gótica y el cuento se llama El astrólogo. Déjenme ver, el título exacto es La leyenda del astrólogo árabe. La leyenda del astrólogo árabe, repito, es un cuento en el cual se propone que un astrólogo, un alquimista, tiene 7, 8 estudiantes y los reúne. Él es muy anciano, pero sus estudiantes son jóvenes, y les dice: ¿qué creen? He podido conseguir el elixir de la vida eterna y soy tan generoso, soy un profesor tan generoso con ustedes, que a uno de ustedes les voy a dar la oportunidad de que beban el elixir y vivan por siempre, pero tienen que pagar un precio. Tengo aquí 8 botellitas. Una tiene el elixir de la vida eterna y los otros son venenos de distintas clases. Algunos los matan de manera inmediata, otros van a durar días con agonía, con pústulas, con ronchas, van a pasar horrores. Y entonces pueden correr el riesgo, pueden agarrar una botellita y beberla, o pueden no arriesgarse, pueden irse sanos, sin tomar el riesgo. No les voy a decir en qué acaba para que lean el cuento, es algo interesante. Un compañero matemático me dijo, haciendo la apuesta desde el punto de vista probabilístico, el premio es tan grande que vale la pena correr el riesgo. Analícenlo, también es una propuesta que valdría la pena el pensarlo, qué haríamos en una situación semejante. Y quiero proponerles otro cuento. En esta ocasión es de H.P. Lovecraft. Yo lo leí en esta edición de Valdemar Gótica. Se llama El alquimista y es un hombre que nos empieza a relatar su caso de que su familia tenía una maldición desde siglos antes, de que ningún hombre iba a poder vivir más de 32 años, todos iban a morir en ese lapso. Y la temática es algo sombría, ciertamente es un cuento gótico, se desarrolla en un viejo castillo ruinoso, donde se están desprendiendo las piedras, y llega a desvelarse que hay 2 alquimistas en la antigüedad, y todavía se desvela un misterio también por ahí. No voy a quemarles el final. Lean el cuento, es muy interesante, da la perspectiva de cómo se veía en la época medieval a un alquimista
con temor, con reverencia, a ambos lados, pues extremos, a dos extremos de un mismo tema. Y quiero que lo contrasten, por favor, con la lectura de este libro que se llama De la alquimia a la química, escrito por Teresa de Selva, editado por el Fondo de Cultura Económica de la colección Ciencia para Todos. Este es un libro que me gustó, debo decirlo. La autora lo empieza a escribir en algunas partes casi novelado, por decirlo de alguna manera, con personajes, con diálogos, y nos hace ver desde la época medieval de un monje que está en un laboratorio de alquimia discutiendo con su maestro sobre teorías aristotélicas, sobre Paracelso, cómo empiezan a manejar las teorías de los elementos. Y en este diálogo, por ejemplo, de los monjes, él empieza a expresar qué es lo que hace que un elemento sea llamado como tal, el que solo sea homogéneo, porque hay mezclas que son homogéneas, pero que es evidente que es una mezcla. Por ejemplo, si ponemos sal en el agua y la mezclamos, pues se ve la mezcla homogénea, pero ahí es evidente que son dos elementos, no estamos hablando de algo puro. Y después va cambiando, va evolucionando en el tiempo, va haciendo reflexiones tanto filosóficas como en el nivel de la ciencia. Habla de Bohr y su libro que fue un parteaguas, El químico escéptico. ¿Por qué escéptico? Porque empieza a dudar. Dice, hay que dudar de lo que nos dice Aristóteles, hay que dudar de que son 4 elementos y que estos 4 elementos son el compuesto de toda la materia. ¿Por qué? Pues porque en el laboratorio no se observa una comprobación de esto. Nunca se ha podido sacar fuego, por ejemplo, de los metales. Entonces, en este sentido, es una cuestión muy interesante también ver que la industria depende muchísimo de la química, y los países que empezaron a hacer desarrollos científicos, teóricos y después prácticos en la química son países que se adelantaron para convertirse en potencia. Obviamente el caso de Alemania, que se expresa en el libro, el caso de Francia, y esto pues nos hace reflexionar entre el pensamiento mágico del que nos habla la alquimia, que sirvió de algunas cosas. Por ejemplo, alquimistas haciendo experimentos con orina, pues llegaron a descubrir, por ejemplo, fósforo, azufre, pero no tenían la metodología. Lo poderoso de la ciencia es el método, que yo puedo descubrir algo, pero debo dejarlo, qué elementos utilicé, qué utensilios, a qué temperatura hervir, las mezclas, etcétera, para que otras personas que estén interesados en ese tema puedan hacer el mismo experimento en China, en cualquier parte del mundo, y les debe de salir algo, les debe de salir los mismos resultados. Habla un caso, por ejemplo, en alquimia, sobre fraudes que hacían charlatanes sobre el peso en oro. Cuando trataban de decir, mira, encontré la piedra filosofal, puedo convertir, dame tu oro, lo voy a multiplicar, y les daban barras de oro que estaban, eran aleaciones con otras cosas, con platino, etcétera, para poder pues estafar. Y el conocimiento científico nos da no solo las herramientas para ahorrarnos estas estafas, sino también herramientas para hacer un progreso material y económico en las sociedades. Les voy a dejar en la descripción la bibliografía de los libros. Son muy recomendables, recomiendo los 3, y si pueden hacer una lectura comparada, creo que les resultará
muy interesante y muy estimulante intelectualmente. Déjenme en la caja de comentarios si han leído alguno de estos, qué les parece, y si conocen algún otro sobre alquimia, sobre química, también recomiéndemelo. No sé, no hablé del alquimista de Coelho, por ejemplo, está en mi cajón de no lo leí y no me gustó, pero sin duda podrán hacer recomendaciones interesantes. Hasta luego, síganos en nuestras redes sociales.